Mi padre murió ayer y me confieso haber asesinado a mi padrastro. Tengo 28 años, y soy madre de una niña de 2 años a quien amo más que a la vida misma. Ayer, mi padre falleció después de una batalla contra el cáncer testicular que se extendió hasta su cerebro. Todo sucedió muy rápido, y aunque su muerte me dejó con un profundo dolor, también me trajo una revelación que ha cambiado mi perspectiva de muchas cosas. Ahora, mientras miro a mi hija dormir, no puedo evitar reflexionar sobre el pasado, sobre las decisiones que nos llevaron hasta aquí y sobre el amor que a veces se manifiesta de maneras inesperadas. Cuando tenía 10 años, mi vida dio un giro oscuro. Mi padrastro, un hombre que al principio parecía amable y cariñoso, comenzó a abusar de mí. Fue algo gradual, casi imperceptible al principio. Un comentario incómodo aquí, una mirada demasiado prolongada allá. Pero pronto, esos pequeños actos se convirtieron en algo mucho más grande y aterrador. El abuso fue físico, emocional y sexual. Cada día era una pesadilla, y yo no sabía cómo escapar. Recuerdo las noches en las que me escondía debajo de la cama, rezando para que no viniera a buscarme. Recuerdo las veces que intenté decirle a mi madre, pero ella siempre parecía estar demasiado ocupada o distraída para escucharme. Hasta que un día, en un momento de desesperación, le conté todo. Le dije lo que estaba pasando, lo que él me hacía. Pero en lugar de abrazarme y protegerme, me abofeteó y me acusó de mentir. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me sentí traicionada, abandonada y completamente sola. Poco después de ese incidente, mi padrastro desapareció. Vivíamos en un pueblo pequeño de Indiana, con una población de apenas 2,000 habitantes. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y donde los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Una noche, salió al bar como de costumbre, pero nunca regresó. Al principio, la gente pensó que tal vez había tenido un accidente o que había decidido huir. Pero a medida que pasaban los días, las semanas y luego los meses, su desaparición se convirtió en un misterio sin resolver. Durante años, su ausencia fue una sombra que flotaba sobre nuestra familia. Mi madre nunca hablaba de ello, y yo tampoco. Era como si ambos hubiéramos decidido enterrar ese capítulo de nuestras vidas y seguir adelante. Pero en el fondo, siempre supe que algo no cuadraba. Algo en la forma en que desapareció, en la forma en que nadie parecía tener respuestas, me hacía sentir que había más en esa historia de lo que parecía. 5 años después de su desaparición, los restos de mi padrastro fueron encontrados en una cantera local. Fue un descubrimiento macabro que sacudió al pueblo. La policía investigó, pero nunca llegaron a una conclusión definitiva. Algunos decían que había sido un accidente, otros que había sido asesinado. Pero sin pruebas contundentes, el caso se cerró y la gente poco a poco dejó de hablar de ello. Para mí, sin embargo, ese descubrimiento fue un recordatorio constante de lo que había pasado. Aunque nunca lo dije en voz alta, siempre tuve la sensación de que su muerte no había sido un accidente. Algo en mi instinto me decía que había alguien más involucrado, alguien que había tomado la justicia en sus propias manos. Ayer, todo cobró sentido. Mi padre, en sus últimos momentos de lucidez, me confesó la verdad. Con una voz débil pero firme, me dijo, «Yo lo hice. No había otra manera». No necesitó decir más. Entendí de inmediato a qué se refería. Mi padre, el hombre que siempre había sido mi refugio, había tomado una decisión desesperada para protegerme. Él sabía lo que mi padrastro me había hecho, y aunque nunca hablamos de ello abiertamente, él actuó. Lo hizo por mí. No, me contó que esa noche, después de que mi padrastro salió al bar, lo siguió. Lo confrontó en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. Le dijo que sabía lo que había hecho, que no permitiría que siguiera lastimándome. Hubo una pelea, y en un momento de rabia y desesperación, mi padre lo... Luego, llevó el cuerpo a la cantera y lo dejó allí, sabiendo que probablemente nunca lo encontrarían. Ahora, mientras miro a mi hija de 2 años, no puedo evitar pensar en todo lo que pasé. Me resulta inimaginable cómo mi madre pudo haberme fallado de esa manera. ¿Cómo pudo ignorar mi sufrimiento? ¿Cómo pudo elegir a un hombre sobre su propia hija? Pero también pienso en mi padre, en el sacrificio que hizo por mí, en el amor que lo llevó a tomar una decisión tan extrema. Estoy en paz con su confesión. Sé que lo que hizo estuvo mal desde un punto de vista legal, pero en mi corazón, entiendo por qué lo hizo. Él me dio la oportunidad de vivir una vida libre de ese dolor, de ese miedo. Y ahora, como madre,
Haría cualquier cosa por proteger a mi hija de un destino similar. Mi padre no era un hombre perfecto. Tenía sus defectos, sus errores. Pero también era un hombre de principios, alguien que creía en hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba tomar decisiones difíciles. Su confesión me ha hecho verlo de una manera nueva, más profunda. Ahora entiendo que su amor por mí era tan grande, que estaba dispuesto a cargar con el peso de un secreto tan oscuro con tal de protegerme. Ayer, cuando cerró los ojos por última vez, le agradecí en silencio. Le agradecí por haberme dado la oportunidad de ser quien soy hoy, por haberme permitido ser una madre que puede amar y proteger a su hija sin miedo. Sé que su sacrificio no fue en vano, pero necesitaba contarla. Necesitaba sacarla de mi pecho. Mi padre ya no está, pero su amor y su sacrificio siempre estarán conmigo. Ahora, mi misión es seguir adelante, criar a mi hija con amor, y asegurarme de que nunca tenga que pasar por algo así. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro está en mis manos. Y mientras miro a mi hija, sé que haré todo lo que esté a mi alcance para que su vida esté llena de luz, de amor y de seguridad. Porque al final, eso es lo que mi padre quería para mí, y eso es lo que yo quiero para ella. Mis padres me hicieron la vida más difícil. La cosa es que desde que yo nací, empezaron los problemas en mi familia. Mi padre era alcohólico y agresivo. Mi madre siempre trataba de protegerme de mi padre. Yo aún era chico, pero recuerdo muy bien cómo era todo de alguna manera. La cosa es que mi madre obviamente no iba a aguantar esas actitudes, así que ella se fue de la casa conmigo a tratar de tener una mejor vida. Pasó el tiempo, y mi padre se rehabilitó, trató de volver con mi madre, pero ella no quiso. La cosa es que mi madre conoció a alguien más, y pues él nos estuvo ayudando un tiempo con dinero, y así, pero algo que nunca le dije a mi madre es que el tipo ese me tocaba. Era un pedófilo que a veces me tocaba. Yo a un chico no me animaba a decirle nada a mi mamá, porque me daba miedo qué podría pasar. Y además, él nos daba buena parte de dinero para comer, y así. Las cosas se fueron aún más al carajo cuando mi madre decidió ir a vivir con el tipo ese. Acabamos viviendo en un lote baldío. El tipo ese construyó una casa de láminas. Pero pues le ayudaron otras personas a poner todo. Ahora ni siquiera vivíamos mejor a como estábamos antes nosotros solos, mi madre y yo. Mi madre siempre ha tenido un buen trabajo, pero no sé qué pasó que el dinero jamás se veía reflejado en nada. Yo estuve un tiempo sin ir a la escuela por eso mismo. Me ponían a trabajar como administrando las cosas que llegaban al lote baldío porque comprábamos chatarra, botellas, aluminio. No sé qué le pasó en ese tiempo a mi madre, pero ella se enfermó no sé de qué. La cosa es que no podía levantarse de la cama. Yo la veía muy mal, pero para acabarla de joder el tipo ese con el que estábamos, en vez de llevarla a un doctor o algo, le llevó un chamán. Un brujo o espiritista. Obviamente no hizo nada más que sacarle el dinero al pobre pendejo con el que estaba viviendo. Hasta yo a esa edad sabía que nos estaba estafando. Pero yo no tenía voz ni voto en nada. La única forma que podía sentirme mejor era salir a juntar botella, pero me gustaba mucho caminar alrededor del pueblo donde vivíamos. Me hacía olvidarme de todo. Mi mamá se compuso de lo que tenía después de varios meses. Y pues ahora ya me habían puesto por fin en una escuela. La verdad, la escuela era lo mejor que me pudo pasar en ese tiempo, porque me daban más dinero y tenía amigos, cosa que ni eso tenía antes. Aunque por el poco dinero en ese tiempo, yo no tenía ni internet, ni celular, ni siquiera televisión. Yo escuchaba la radio, cosa que por lo menos sí tenía televisión cuando solo éramos yo y mi madre, pero las cosas aún eran horribles comparado a cómo tenía la vida antes. Pasó el tiempo, y yo ya estaba por salir de la primaria. En ese entonces de alguna manera mi padre nos encontró, y ahora yo me veía con el secreto para pasar tiempo con él. La verdad, era muy agradable ver a mi padre rehabilitado. Pero no, todo era tan bonito de cómo iba. La cosa es que de alguna manera mi madre se dio cuenta que me veía con él. Entonces ya no me dejaban salir. Yo en ese tiempo junté algo de dinero con lo que me daban de la escuela y compré un teléfono, apenas muy económico, pero lo suficiente como para ya no aburrirme y poder al menos jugar Minecraft. Mi padre me habló cuando yo estaba a unos días de graduarme y me dijo que me quería mucho, que me quería ver. Le dije que a ver cuándo podía escaparme para ir a verlo, que porque mi mamá ya no me dejaba. Pasó que mi padre ya no me llamaba ni me contestaba el teléfono.
Pensé que tal vez se le había perdido o algo, en eso que mi madre despertó, y ahora ya pensaba en que se había dado cuenta que vivíamos en la miseria. Nos mudamos y todo, mi mamá mandó a volar al pedófilo. Pero cuando regresé a la ciudad resulta que mi madre se había regresado solamente por una cosa. Mi padre había muerto por un derrame cerebral. Resulta que no sé qué tan cierto sea, pero si retomas el alcohol después de dejarlo por mucho tiempo de alguna manera hace más daño. Al menos eso es lo que me dijeron, pues ahora tenía que empezar la secundaria con eso. La verdad fue muy difícil para mí hacer la secundaria. Lo peor es que tuve bloqueo emocional. Yo le comenté a mi madre que quería ir con un psicólogo, pero ella jamás quiso. Fue muy difícil no sentirme deprimido por tanto tiempo. Me expulsaron de la escuela porque no tenía buen rendimiento. Pero después de un tiempo, como menos de un año, yo volví a retomar la secundaria en una nocturna. Tenía un trabajo siendo cerillito, como poner las cosas de la gente en una bolsa. De ahí saqué aún siendo menor de edad para poder pagar todo lo de la secundaria, ya que mi madre por alguna razón siempre decía que no tenía dinero ni para mi escuela. Nunca tenía dinero para nada. Aún así me gradué de la secundaria nocturna con todo mi esfuerzo, pues ahora era momento de entrar a la prepa. Ahí mi madre se ablandó para soltar más dinero para ir. La verdad era todo un alivio ahora poder solamente dedicarme a la escuela. Pero después, llegó lo peor. Ya todos conocemos cómo estuvo la pandemia del COVID, pues cerraron todo y ya nadie podía ir a la escuela. Todo era por computadora. Yo le comenté a mi madre que necesitaba internet y una computadora para seguir estudiando, pero se negó, que porque me dijo que si quería lujos como esos tenía que trabajar, pues yo aún era menor de edad, y el trabajo de cerrillo ya no podía porque en la pandemia corrieron a todos los que estaban trabajando. Ahí, la cosa es que perdí años de preparatoria todo lo que duró la pandemia. Mi madre me daba 10 miserables pesos para ir a un ciber, con eso no podía hacer nada de trabajos de la escuela. Apenas si acaso en ese tiempo aprendí a descargar películas, pues con esos 10 pesos, iba y descargaba películas para que el tiempo se me pasara más rápido. Llegó el tiempo en el que todos se gradúan, y pues obviamente yo no me gradué. Mi madre aún así se enojó conmigo, que porque según ella me ayudaba a seguir estudiando. Desde ahí ella me hizo aún más la vida de cuadritos, no diré mucho. Casi me sui 20 do con pastillas para dormir. La cosa es que no tomé la cantidad que era para hacerlo, y solamente me desperté todo mareado y vomitando. Los años que siguieron fue donde ya había cumplido la mayoría de edad, así que me metí a trabajar. Ya podía ir a la preparatoria con el dinero que sacaba, y por fin podía tener internet en mi casa. Me compré un Xbox, una computadora, todo lo que sinceramente ya necesitaba tener. Ya pude arreglar mis problemas yendo a una psicóloga. Empecé a comprar libros de finanzas y a saber cómo ahorrar bien para no sufrir por nada. Lo que me hace pensar que, por ejemplo, en el trabajo que tengo, si pude sacar dinero para todo eso, es que mi madre de plano jamás me quiso ayudar. Aún vivo con ella, y siempre me comenta que le falta dinero a cada rato. La cosa es que ella gana 20,000 pesos al mes, y aún así siempre le falta dinero. Estamos en una casa de renta, nada nuevo de como hemos estado siempre. Ahora ya estoy por salir de la preparatoria. Pero ella me echa la culpa de que porque no me metí a un trabajo para poder sacar un crédito hipotecario para tener una casa. Como ven mi historia, sinceramente, no hubo nada que yo pudiera hacer para tener una mejor vida. Ahora yo soy el que tiene que sacar una casa cuando mis padres aún pudieron haber hecho de todo para que la vida fuera mejor. No dudo que ahora, que me valgo más o menos por mí mismo, todo vaya mejor. Pero yo estuve condenado desde el principio. Si algo tuviera que decir después de todo lo que pasé, es que la esperanza de que todo estará mejor fue lo que me mantuvo a flote siempre.